A veces, las grandes historias comienzan con algo pequeño, con algún hecho minúsculo que por su aparente insignificancia se pierde en la memoria del tiempo, tan simple como una raíz que se desgaja de un árbol y cae al agua, para luego navegar por corrientes desconocidas. Esta es la historia del paradero de aquella raíz. El origen se remonta hasta 1680, en pleno virreinato español. Jacona era un antiguo pueblo de indígenas y una de las cabeceras principales de la región poniente de Michoacán. Se componía de 5 barrios, y en uno de ellos, en el de San Pedro, vivió un cacique prominente llamado Nicolás Velázquez, que se dedicaba al oficio de panadero. También era un hombre devoto, por lo que se había comprometido a costear los enormes gastos de la fiesta del santo patrono del barrio. Trabajó intensamente yendo a vender su pan a los pueblos cercanos. Una de aquellas mañanas, decidió aventurarse por el rumbo de la ciénaga cercana al lago de Chapala. Ahí se alzaba la pequeña isla de Pajacuarán, habitada por unas cuantas familias de pescadores. Dejó su caballo en la orilla y tomando una canoa se internó en las aguas. Durante su jornada llegó a un pequeño jacal de indígenas, donde descubrió algo que llamó poderosamente su atención. En una esquina, sobre un sencillo altar, se encontraba una raíz con una forma muy peculiar. La mujer de la casa le refirió que era un madero que se había encontrado su marido un día que salió de pesca y que le encontraron forma de virgen. El panadero, decidido a averiguar más sobre el asunto, salió en busca del pescador llamado Mateo, quien le contó cómo la había encontrado. Días atrás, la mañana del 14 de junio pasado, él había salido a pescar como de ordinario. Lanzó su atarraya, pero al recogerla más tarde, en vez de peces, encontró atorada entre las redes una raíz, por lo que decidió devolverla al agua. Por segunda ocasión lanzó su red, pero volvió a suceder lo mismo. Horas más tarde, cuando creyó recoger alguna buena provisión de pescados, se volvió a encontrar por tercera vez con la raíz que había tirado. Frustrado por la situación y para evitar que se repitiera, la echó en su canoa. Entonces, rendido de cansancio, remó hasta su casa. Mateo desconocía que había sido protagonista de un hecho prodigioso, cuyo misterio se develaría de manera inesperada. Convencido de que solo se trataba de un pedazo de madera, al parecer de camichín o de higuera silvestre, lo llevó a su casa, donde la dejaría secar para después atizar el fogón de su hogar. Sin embargo, su pequeña hija no pensaría lo mismo. Un día descubrió la raíz entre el montón de leña y, encontrándole forma de muñeca, decidió utilizarla para sus juegos inocentes. Por eso, cuando posteriormente su padre intentó rajarla con su hacha, ella se opuso rotundamente y se la llevó. Fue entonces que, gracias a la niña, Mateo pudo percatarse de que efectivamente aquel madero tenía figura humana y decidió conservarlo. Debido a esto, cuando el panadero pretendió comprarla o intercambiársela por pan, el pescador se negó. Era la muñeca de su hija y para él una virgen o algo parecido. No obstante, don Nicolás, creyendo que la raíz encerraba más misterio del que el pescador podía comprender, decidió llevársela a toda costa a Jacona. Ideó una estrategia y trató su venta con la mujer, que aprovechando que su marido estaba fuera de la casa y considerando más provechoso ganar unas monedas, se la vendió por $1.50. Aunque otra versión, un tanto más oscura, asegura que el panadero se apoderó de ella a hurtadillas y colocándola en su canasto, salió huyendo de Pajacuarán. Atardecía cuando montó su caballo con tal empeño que llegó a Jacona pasada de medianoche, a pesar de que el viaje debería demorar algunas horas más. Lo sobrenatural no se detuvo ahí. Como señal divina de que la reina del cielo entraba al pueblo, las campanas de la parroquia de San Agustín comenzaron a sonar por sí solas, dándole la bienvenida. Temprano por la mañana se presentó en la casa de su hijo don Juan Velázquez, quien también era uno de los indígenas principales del pueblo. Sería él a quien le entregaré la raíz que trajo de Pajacuarán para que le rindiera culto. Sin embargo,
Para esto se requería del permiso de los frailes agustinos, que desde 1555 tenían fundado un convento en el lugar y atendían espiritualmente a los fieles. Por consiguiente, don Juan Velázquez se presentó en el convento para solicitarle al fraile que ejercía el cargo de cura ministro de la parroquia que inspeccionara el prodigio que traía entre sus manos. El religioso la examinó cuidadosamente y tras quitarle algunas raíces descubrió una imagen de la Virgen María con el niño Jesús en su brazo izquierdo, ambos en actitud de mirarse. Le concedió permiso de venerarla al joven Velázquez, quien gustoso la llevó a su hogar en el barrio de San Pedro y le levantó un altar casero titulándola como Nuestra Señora de la Raíz. Y como el culto se extendió rápidamente entre todas las clases sociales, le levantó una capilla junto a su casa. El español don Luis Torres fue uno de sus más fieles devotos, tocando el ser de los primeros encargados de su fiesta que se instituyó para el 8 de septiembre. Él protagonizó en 1710 un milagro sorprendente. Ocupado en preparar los festejos de aquel año, se olvidó de cuidar sus campos de caña que tenía el rancho El Platanal y que estaban siendo azotados por una plaga. Notificado por sus peones de que había sucedido algo maravilloso, se dirigió hasta allá, donde vio con sus propios ojos el milagro. La caña de azúcar estaba sana y en pie. Resulta que durante la fiesta, un enjambre de langostas había llegado al lugar y devorado solo las plantas infectadas, dejando limpio el cultivo. Seguro de que la Virgen había premiado su interés en preparar su fiesta, en vez de atender sus negocios, corrió a su capilla para darle gracias y pregonar a todos lo acontecido. Fue el primer milagro de varios que sucedieron por intercesión de Nuestra Señora de la Raíz. La imagen sufrió diversas transformaciones con el pasar de los años. Se le añadió pasta y barniz para perfeccionar sus rasgos. Se le fueron quitando raíces. Cambió la postura de su rostro y finalmente perdió la imagen del niño Jesús. En 1877, por sugerencia del Papa Pío IX, se le cambió su antiguo nombre por el de Nuestra Señora de la Esperanza, como se le conoce hoy en día.